En este ejercicio nos piden construir el circuito síncrono detector de secuencias de Moore, diseñado en el tema 5, utilizando un contador integrado 161 y una ROM. En un ejercicio anterior ya hicimos el diseño de este circuito detector de secuencias de Moore, utilizando un contador integrado 161. Lo único que el combinacional que nos daba las excitaciones y la salida lo implementábamos con puertas lógicas. Aquí nos piden utilizar una ROM. La tabla de transiciones es exactamente la misma que la que dedujimos en aquel ejercicio, donde planteamos para cada combinación posible de bits de estado actual y de entrada X. Si queremos llegar al correspondiente estado siguiente, pues qué excitaciones del contador se necesitan, que recordad son el terminal de incremento de cuenta, el terminal de habilitación de la carga en paralelo, activo en baja, y los terminales de carga P2, P1 y P0. Y por supuesto la salida Z del sistema. En aquel ejercicio implementamos estas columnas de I, carga en paralelo, PL, bits de carga P2, P1, P0 y Z en circuitos combinacionales que dependían de las variables de estado actual, Q2, Q1, Q0 y de la entrada X. Y en este caso lo que queremos es sustituir ese combinacional por una ROM. ¿Cuántas entradas tendrá la ROM? ¿Cuántos terminales de dirección? Pues tantos como variables tenga el problema bajo estudio. Y en este caso es un problema de 4 variables, los 3 bits de estado y la entrada X. Así que necesitamos una memoria con 4 terminales de dirección que llamaremos a 0, a 1, a 2 y a 3 y que haremos corresponder con X, Q0, Q1 y Q2, tal y como tenéis aquí. ¿Y qué es lo que tendremos que almacenar en cada posición de la ROM? Bueno, pues tendremos que almacenar lo mismo que implementábamos en los combinacionales, en el ejercicio que hicimos. Las excitaciones, es decir, los controles para que el contador pueda pasar al estado siguiente, y la salida Z del sistema. Es decir, en cada posición de memoria, en principio, deberíamos poder almacenar una palabra de 6 bits. Bits de datos que voy a llamar de 0, de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Y que voy a hacer corresponder con la salida Z y con las excitaciones del contador de la forma que tenéis aquí indicada. El circuito quedaría como veis aquí, el contador integrado 161 que almacena el estado del sistema en los bits Q0, Q1 y Q2, el Q3 nos sobra. Aquí tenéis las conexiones indicadas hacia los terminales de dirección de la ROM, la entrada X y los 3 bits de estado, con estas correspondencias que tenéis indicadas en la tabla, y las conexiones desde las salidas de datos de la ROM hacia las entradas de excitación del contador y hacia la salida Z, tal y como tenéis también indicadas las correspondencias aquí. La capacidad de la ROM es de 2 a la 4 por 6 bits y sus contenidos serían los que tenéis indicados aquí en la tabla de transiciones. Pues bien, esta sería una solución al problema, pero no es la óptima. No es la óptima. ¿Por qué? Porque si recordáis, cuando resolvimos este problema usando un combinacional hecho con puertas, planteamos los diagramas de Carnot, hicimos las simplificaciones de los terminales de excitación del contador y la salida Z, encontramos que Z coincidía con el bit de estado Q2, que P2 era 0 y que P0 era X. Esto significa que realmente Z, P2 y P0 no hace falta implementarlos en la ROM, porque directamente Z lo podemos obtener a partir de Q2, no hace falta memorizarlo en la ROM. P2 lo conectamos directamente a 0, la tensión de referencia del circuito, con lo cual tampoco hace falta almacenar el valor de P2 en la ROM. Y lo mismo ocurre con P0. P0 coincide con la entrada X. ¿Para qué entonces gastar un bit de datos de la memoria cuando ese bit lo tenemos ya en la entrada X? Así que este diseño se puede optimizar. Nos podemos ahorrar 3 bits en la palabra de datos de la ROM. Así que vamos a replantear el ejercicio para optimizar el circuito. Nuevamente os pongo aquí la tabla de transiciones. Necesitamos una memoria ROM de 4 terminales de dirección. Esto es exactamente igual que antes, con las mismas correspondencias entre esas variables de dirección y la entrada X y los bits de estado actual. Y ahora, en la palabra de datos de la ROM, en vez de almacenar 6 bits que teníamos antes, pues vamos a almacenar solo 3, porque tenemos estas correspondencias, Z es Q2, P2 es 0 y P0 es X. Así que en realidad solamente necesitaremos almacenar 3 bits en cada posición de memoria. P1, la habilitación de la carga en paralelo y la habilitación del incremento de cuenta. Con lo cual, ahora la memoria que necesitamos es de 2 a la 4 por 3 bits,
Y aquí tenéis el circuito con las conexiones entre el contador y dicha memoria. Como veis ahora Z lo obtenemos a partir de Q2, ya no se obtiene de la ROM. P2 lo conectamos directamente a 0 y como veis P0 lo obtenemos a partir de la entrada X. El resto del circuito sería exactamente igual.